Bueno, chicos, continuamos explicando lo que son los compuestos químicos, parte 2. En la exposición anterior vimos dos puntos de cómo se podían clasificar los compuestos. Este es el tercero y es aquí donde nos vamos a detener porque por medio de este le vamos a dar el nombre a los compuestos químicos. Dice según su función inorgánica. Para ello necesitamos saber algunos conceptos primero. Por ejemplo, el de nomenclatura. Dice que es la rama de la química encargada de dictar las reglas para formular y nombrar los compuestos químicos. Para darle el nombre a los compuestos químicos necesitamos conocer algunas reglas. Recordemos que un compuesto químico es la unión de dos o más elementos y de acuerdo a esto se clasifican en binarios, recuerdan binarios de dos, ternarios de 3 elementos químicos, cuaternarios de 4 o más elementos químicos. Para que dicha unión se pueda denotar en forma correcta es necesario conocer los números de oxidación o valencias de los compuestos químicos. Como es necesario dominar algunos conceptos primero, vamos a diferenciar lo que es una valencia y lo que es un número de oxidación. Dice, valencia es la capacidad de combinación de un elemento de acuerdo con su configuración electrónica. Casi siempre es igual al número de oxidación. Ahora, el número de oxidación es la carga eléctrica que un átomo tiene cuando forma parte de un compuesto. Se define como la capacidad de un átomo de ganar electrones, número de oxidación negativo, o de perderlos, número de oxidación positivo. En este caso vamos a utilizar lo que son las valencias, que prácticamente es lo mismo que el número de oxidación, solamente que aquí no vamos a utilizar lo que son los símbolos, si es positivo o es negativo. Y dentro del material que les proporcioné, tienen todos los elementos metálicos con sus valencias, los elementos no metálicos con sus valencias, y los radicales simples y los radicales compuestos. En esta diapositiva pueden observar un cuadro donde se presenta mejor un poco la diferencia del número de oxidación y valencia. Dice que la valencia que se ganan, pierden o comparten. La valencia, a diferencia del número de oxidación, no tiene signo. El número de oxidación tiene signo porque considera si el átomo ha ganado o ha perdido electrones. De ahí que es negativo si el átomo gana electrones y positivo cuando los pierde. Aquí, pues, muestra algunos ejemplos. Dice que los metales, por lo tanto, tienen números de oxidación positivos porque tienden a ceder electrones. Y los no metales, por el contrario, tienen números de oxidación negativos porque en una unión iónica tienden a ganar electrones. Como les dije antes, vamos a utilizar lo que es la valencia para formar los compuestos químicos. Ahora sí, vamos a dar inicio a la formación de un compuesto químico. Dice, cuando dos átomos diferentes se unen, forman un compuesto químico. En dicha unión, los átomos van a compartir electrones o los van a ceder o ganar de acuerdo al tipo de enlace que los mantiene unidos. Para esto se debe tener presente que cuando se unen, van a intercambiar sus respectivas valencias. Esto lo vamos a explicar con la diapositiva siguiente. Para comprender un poco mejor el tema, vamos a ir paso a paso. Paso número 1. Buscamos los símbolos de los elementos o radicales simples que nos dan y sus respectivos números de oxidación. Paso número 2. Colocamos de primero el que tenga número de oxidación positivo, el catión, esto es el metal, y luego el símbolo del elemento radical con número de oxidación negativo, el anión, y este es el no metal. Primero vamos a colocar el metal y luego el no metal. Paso número 3. Se realiza el intercambio de números de oxidación o valencias. No tome en cuenta los signos. Veamos un ejemplo en la siguiente diapositiva. Observen por favor el ejemplo. Dice, ejemplo número 1.
La valencia del aluminio es igual a número 3. Aquí la escribí yo arriba. Si quieren, buscan en el material que se les proporcionó. Y la del oxígeno es igual a 2. El oxígeno siempre va a tener valencia 2. Aquí tenemos la valencia número 2. Aquí les puse la advertencia, a ver, tabla de elementos y valencias que tienen en el folleto. Cuando el aluminio, que es el metal, se une al oxígeno, que es el no metal, forman el siguiente compuesto. Antes observamos en los pasos. Yo anoté aquí las valencias para que ustedes las puedan ver. Estas son las valencias. Ahora, las valencias para formar un compuesto se intercambian. Esta valencia número 3 pasa a el oxígeno y esta valencia número 2 del oxígeno pasa al aluminio. Y vean aquí, quedaron intercambiadas. Y esto sería un compuesto, pues se llama óxido de aluminio. Vean aquí, les puse un recordatorio. Como se puede observar, ambos elementos intercambian sus valencias, lo cual a su vez indica la cantidad de átomos en cada uno de dichos elementos. Sigamos viendo más ejemplos. Ejemplo número 2. Dice, la valencia del litio es 1. Aquí tiene la valencia del elemento litio es 1. Y la del hidrógeno es 1. Y la del hidrógeno es 1. Cuando ambos se unen, se forman un hidruro metálico e intercambian sus valencias de la siguiente forma. Recuerdan que siempre vamos a colocar primero el elemento metal y luego el no metal. En este caso, el litio es metálico y el hidrógeno es no metal, ¿verdad? Recuerden, las valencias se intercambian. Entonces, este 1 pasa a este ladito del hidrógeno y este 1 del hidrógeno pasa a este ladito del litio. En este caso queda así el compuesto hidruro de litio. ¿Por qué queda así? Recuerden que el 1 no lo escribimos, pero sí sabemos que aquí hay un 1 y que aquí hay un 1. El 1 no se escribe. Aquí en esta diapositiva tenemos un tercer ejemplo, pero antes vamos a analizar un aviso importante. Dice, verificar que el compuesto no necesita simplificación, sino simplificar buscando un mayor divisor común de todos los subíndices y escribir la fórmula final. O sea, aquí en este ejemplo podemos explicar este anuncio. Dice, una de las valencias del estaño es 4, aquí tenemos la valencia número 4, y la del oxígeno es 2, tenemos. Cuando ambos se unen para formar un óxido, intercambian dichas valencias de la siguiente forma. Entonces, la de valencia del estaño pasa al oxígeno y la valencia del oxígeno pasa al estaño. Vean que los dos son números pares, 2 y 4. ¿Qué quería decir el enunciado anterior? Que cuando se pueden simplificar, hay un divisor mayor en común, lo podemos hacer. Y como los dos les podemos sacar mitad, lo simplificamos. Entonces, a 2, mitad de 2, 1. Mitad de 4, 2. Y queda de esta manera. Óxido de estaño 4. En este caso, nótese cómo se debe realizar una simplificación en el número de átomos. Esto solamente si el compuesto lo amerita, porque si son números impares y no podemos simplificar, queda como está. Y con esta le damos fin a al tema de compuestos químicos parte 2.